Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos sorprendes trabajando, claro que sí, pero trabajando para vos aquí en Comunistas. Son las 20:31 y estamos abriendo nuestra mesa de reflexión y debate aquí en la pantalla de Bravo TV. Por supuesto, estamos en vivo hasta las 22. Mesa de camaradas que conoces en el día de hoy. Algunos hace un tiempito que no los ves, pero a todos los conocés ya. Por ejemplo, al diputado Esteban Paulón. Bienvenido, Esteban, gracias por estar ¿Qué tal, aquí. Juan? ¿Cómo estás? Es linda semana para elevar el nivel del debate. Estamos casi en el Parlamento británico debatiendo, así que interesantísima semana. Estás hablando de una legislatura que no es la tuya, igual, ¿no? Pero ya vamos a llegar. De hecho, va a ser el primero de nuestros temas en instantes nada más. A mi izquierda también está Sergio Zabalza. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Good evening, camarada. Hello. ¿Todo bien? Ya que estamos en el Parlamento británico. Bueno, quizás después charle un poquito sobre lo que veo como una segunda fase de la crueldad de este gobierno, un poco más refinada. Es decir, esto de quitarle un par de días antes el feriado a ciertos trabajadores, la verdad es que me los imagino así con esa cara de goce, ¿no? Que es la palabra que por ahí me gustaría abordar después. Así que, bien. Les toca a los empleados continuar. públicos. En un ratito estaremos con ese tema también. Y ahora sí, los regresos. A mi derecha tengo a Mercedes de Alessandro. Mechi de Alessandro, bienvenida. Mechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bueno, yo estuve en Misiones visitando a mi familia, así que pasando frío ya, que es raro. Si sol no tomaste, no te veo No, coloradita. no estoy bronceada, No. no me vas a ver nunca muy bronceada Bien. tampoco, pero bueno. No, lindo, comí chipa, comí muy rico, mi hermano cocina bárbaro, mucho perrito, mucho verde, naturaleza. Qué lindo Misiones. Un saludo a la gente que nos está mirando desde allá, por ejemplo a la familia de Mechi. Seguro que están mirando ahí. Gracias por hacerlo. Y el regreso de Julián Fava. Sí, es él. Bienvenido, Julián. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. ¿Qué tal, camaradas? Muy contento de estar nuevamente aquí, en esta que es mi casa, en Comunistas, ¿no? Y hablaban recién del Parlamento británico y me acordé que uno de los ídolos, de los gurúes del presidente Javier Milei, es el filósofo inglés John Locke, padre del liberalismo, que entre otras actividades, no era como yo, era un filósofo que había ganado mucha plata porque se dedicaba a la especulación financiera, era médico y también, en rigor de verdad hay que decirlo, fue representante del uno de los primeros parlamentos ingleses, después de la Revolución Gloriosa de 1688. Y hay un proyecto del que un día podemos hablar, no llegó a ser ley, pero era un proyecto de ley para el empleo de los pobres, los vagos y los mal entretenidos, para decirlo en criollo, ¿no? Y ya desde esa época, ¿no? Estamos hablando de comienzo del siglo XVIII, equiparaba pobreza con vagancia, con delincuencia, etc. Es decir, la criminalización de la pobreza no tiene nada de novedoso. No lo inventó ni este gobierno, ni el anterior, ni Menem. Tiene una larga historia en el liberalismo y luego en el neoliberalismo. Inventaron muchos deportes y también inventaron ¿no? La criminalización de la pobreza, así es. Eso no me salía, criminalización de la pobreza. Vamos a entrar ahora, no sé si esto es un tema criminal, ustedes dirán, pero vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Senado bonaerense. Ahí estás viendo una imagen y la media sanción en el Senado bonaerense para habilitar la reelección indefinida de legisladores provinciales desató, claro, una fuerte reacción de la oposición. El proyecto fue aprobado tras un empate de 22 votos a favor y 22 votos en contra, lo que obligó a desempatar a la presidenta de la Cámara Alta y vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, quien se inclinó por la aprobación. Aprobaron, tiene media sanción, la reelección indefinida de los legisladores provinciales, algo que existió en su momento y que había sido modificado, ¿no? Durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Sí, hay un debate bastante extendido en el tiempo sobre la conveniencia o no de que los cargos parlamentarios, no los ejecutivos, pero sí los parlamentarios, tengan reelecciones indefinidas, básicamente porque nosotros tenemos un sistema que no es parlamentario. O sea, en los sistemas parlamentarios tiene cierta lógica porque el propio gobierno, el ejecutivo, surge del Parlamento. Entonces hay una práctica, incluso es para los que nos gusta la política, ver esos debates del Parlamento español, donde el primer ministro se somete a las preguntas y el jefe de la oposición también. Bueno, esa práctica parlamentaria que tiene una lógica de un legislador que esté 15, 16, 18, 20 años, vino importada en parte a nuestros parlamentos. Progresivamente muchos lo han ido acotando, por ejemplo la provincia de Córdoba
tiene 2 periodos y luego no pueden reelegir los legisladores. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene 2 periodos y hay que esperar uno entero para volver a ser candidato. Ni siquiera es que podés salir y a los 2 años en la intermedia volver. Entonces, bueno, es este debate. En algún momento este discurso de la regeneración política que trajo en su momento Vidal, una regeneración bastante corta y trucha, pero bueno, al menos en lo discursivo venían con esta idea de intendentes, gobernador. Bueno, el gobernador ya tiene límite, ¿no? Entonces, de alguna manera esto pone en sintonía. Siempre está en el aire también la idea de la reelección indefinida de los intendentes, ¿no? De los intendentes, bueno, en este caso no entraron, pero yo entiendo que porque en Argentina hemos inventado la virome y el colectivo, rápidamente, si esta ley sale, los intendentes hacen la ley del enganche. Quiero la mía. Van a la justicia y dicen, señor juez, es injusto. ¿Cómo un Claro. legislador puede reelegir siempre y yo no? Entonces seguramente entrarán, porque recordemos que los intendentes, que casi ninguno tenía que estar en funciones hoy, lograron otra ley de enganche que fue la de la interpretación menemista, que Menem no lo logró, pero inventó la tesis de el periodo en el que se votó esto no me cuenta como Claro. primer periodo, no me lo conté, no me quemé. Entonces ganaron un periodo Ganaron más. un periodo más de esa y ahora forma. cuando están por caer, parece que va a venir otra ayudita, porque Ahora- la gente de cada una de las localidades bonaerenses no puede privarse del buen gobierno de muchos de los intendentes que hace 15, 20 años que están. Yo quisiera invitarlos a que, no sé, si es necesario, hagan un esfuerzo intelectual, queridos camaradas, y me den algún argumento a favor de la reelección indefinida de lo que sea, de cualquier cosa. Digo, de un senador, de un diputado, de un intendente, no sé, bueno, de un juez. Los jueces lamentablemente, Lamentablemente son vitalicios. ¿no? Claro. Sí, los representantes de sindicales, ¿no? Los representantes Pienso. sindicales. Los secretarios generales de los sindicatos. Sí. Ahí, la verdad que yo no tengo una posición tomada respecto a esta posición en particular. De un lado Perdón, estaría más casta no se consigue. más ¿Querés casta algo más casta? No hay, creo. Me por eso parece a ponía mí, ejemplos, ¿no? por eso ponía ejemplos, Ok. ¿no? Por eso ponía ejemplos para ampliar, digamos, digo, en este caso estaría de un lado, uno podría pensar, está la soberanía popular, ¿no? De un lado está la soberanía popular, del otro lado estaría algo así como la alternancia, Claro. ¿no? La alternancia que tiene que ver con el republicanismo, ¿no? Si no estoy equivocado, con alternar el poder, con control entre los poderes, etcétera, ¿no? También hay que ver en modelos como el inglés, por ejemplo, ¿no? Donde Margaret Thatcher fue primera ministra durante varios años Sí, claro. seguidos, ¿no? qué sé Pero yo. porque Y Angela Merkel también, ¿no? Claro, Hay pero porque de acuerdos. ahí deriva el Ejecutivo, Exacto. entonces también eso te da una cierta Perdón, estabilidad. donde tiene una representación indirecta esos Claro. líderes, ¿no? Digamos, porque no los eligen, ni a Margaret Thatcher aparte- ni a Merkel en su momento fueron elegidas por la ciudadanía. Pero La ciudadanía son vota. cabeza de la lista de Claro. diputados. ¿Mechi tiene un argumento a favor? Yo tengo un argumento a favor. A ver. Pero que solamente sea para las mujeres. Ah, bueno. Muy bien. Porque, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de intendentas, en el país entero solamente el 11% de las intendencias está liderada por una mujer. En los órganos legislativos en general, recién después con la ley del cupo y qué sé yo, las mujeres empezaron a ganar más posiciones. Pero si me dijeras que las intendentas mujeres tuvieran reelección indefinida como para ir ganando volumen, hoy en la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, no debe haber ni 10 gobernados por mujeres. O sea, liderados vos por decís, mujeres. cuando hay una mujer, Cuando hay una mujer la conservémosla. podemos conservar. Pero no lo Eso estás diría diciendo yo. en serio. No lo estás diciendo muy en serio. No. Más o menos en serio, no ¿Sí? te creas, no te creas que últimamente creo que las mujeres somos muy blanditas, les dejamos pasar, que esto, que el otro. Si nos podemos atornillar a las bancas. En el Principado Ok. de Lanús Ese supimos nos- tener a Manuel Quindimil, sextuple campeón de la democracia. Cuando uno llegaba de Puente Alsina, desembocaba en Lanús, bajaba de Valentina Alsina, bajaba de Pompeya a Valentina Alsina, había un cartel grande que decía Manuel Quindimil, sextuple campeón porque, de la porque democracia. tuvo 6 Seis mandatos consecutivos. 73 vino la dictadura, ahí no fue intendente, Yo hay que decirlo. para A partir del 83 redondear, ganó cinco para redondear la idea de lo que hablábamos antes y Julián planteaba lo de Thatcher o Merkel, en esos sistemas donde quien va a ser candidato a primer ministro en general encabeza la lista de Claro. diputados necesita ser electo. Claro. Entonces, la propia reelección de la tarea hace que tenga que estar en una boleta, ¿no? Pero bueno, que ellos son distintos sistemas. Lo que es importante es que las reglas sean comunes para todos, ¿no? Entonces, hay provincias donde el gobernador, por ejemplo, Santa Fe y Mendoza todavía tienen un solo periodo para el gobernador, pero sí tienen reelección indefinida en las legislaturas o en las intendencias. Eso hace que No, sea un no sistema parece injusto. coherente. No, No parece claro. coherente. Y después también, si pensáramos en el mundo ideal, con un arco iris que nos ilumina y la fuente de las monedas de oro, se supone que los partidos representan ideas que trascienden a las personas. Entonces, Claro. un partido puede prescindir
de un excelente compañero, de una excelente compañera, hay alguien que lo va a representar. No Después solo, sabemos que digo, también en la realidad tienen que renovarse, digo, tienen que renovar también, sus cuadros, por ¿no? Digo, supuesto, tenés sí. que darle oportunidad tener una también. obligación de renovación de Sí, cuadros. y hay claro. algo, a riesgo de caer muy antipático, hay algo que a mí particularmente, quizás esto no importe a nadie, que me molesta y mucho, y digo, me voy a ganar todos los enemigos y enemigas posibles, que es que los candidatos cambian de distrito electoral conforme los intereses de esa elección. Digo, estoy ganando todos los enemistades, sí. ¿no? Entonces vos podés ser, vamos por caso, por una provincia, candidato a gobernador, ser electo gobernador o gobernadora, pasan los años y sos electo en un distrito de una provincia, o diputado de una provincia, senador de una provincia y después jefe de gobierno de otra. Estoy de acuerdo en que provincia. es raro. Eso es bastante Sí. extraño, digo. Sí. Ahí tendría que haber una legislación un poco más firme. Bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los legisladores provinciales no tienen correlación la sección electoral con el domicilio. O sea, bueno, Cristina en la tercera, uno decía, pero... No vive en la tercera. No vive en la claro. tercera. No, puede ser cualquiera, puede ser candidato en cualquiera de sección las electoral. secciones. Sí, tiene que ver con el principio de representación. También hay, por ejemplo, en un país como Argentina, donde está muy concentrada la atención, por ejemplo, de la política y de la institucionalidad en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, esas mudanzas de distrito tienen más lógica porque en algún sentido es una política no territorial. O sea, ahí tenés una representación de una idea política y de un proyecto político. Después las representaciones provinciales sí por ahí tienen un poquito más que ver con el A mí arraigo. me encantaría saber cómo hicieron en México, que no tiene reelección, y apareció una persona que continúa un trabajo muy interesante. Claudia Sheinbaum, realmente. Hay un proyecto político. Hay un proyecto político. Que es previo a Claudia, que es previo a AMLO. El Incluso, saliente AMLO, por lo menos hasta en los gestos públicos, le dio todo un lugar y hizo un gran gobierno y permitió que una de las pocas gobernantes que está haciendo algo digno en este planeta realmente accediera, cambió las personas, vino una mujer y de pronto, no caramba. puede, pero tiene mandato de 6 años. Pero fíjate, en contraposición y en el mismo campo ideológico, el campo ideológico que compartimos los comunistas, el caso Brasil con Lula, enormes dificultades del campo popular para generar una figura, incluso que Lula pueda traspasar esa legitimidad política. Pasó con Dilma, pero en cuanto Lula perdió poder y empezó toda la persecución judicial, Dilma terminó saliendo del gobierno por medio del impeachment, del juicio político. Entonces hay como distintas lecciones, ¿no? A veces cuesta mucho también y esa es la tentación de la reelección indefinida que le pasó a Evo Morales también en Bolivia, Claro, ¿no? claro. Uno más, one more time, uno más. En algún momento eso no termina bien. En algún momento no termina bien porque creo que creo que nosotros también quienes militamos y participamos y abrevamos en el campo nacional y popular en distintas expresiones de distinto tipo, tenemos que entender justamente esto, que la idea que defendemos y la idea de sociedad que queremos construir tiene que poder trascendernos personalmente. Porque Sí, si no, claro, y después tenemos que poder dar el es ejemplo de traumático. que nos tenemos que poder correr. Y es ¿no? traumático Claro. porque aparte, mira Juan, existe la biología también. Sí, claro. A nosotros nos pasó, nosotros teníamos en Santa Fe un líder excelente, espectacular, un gobernador de primera, no había reelección, terminó su mandato, se fue a la casa, se presentó como diputado provincial, tenía todo listo para volver a ser gobernador, cualquier encuesta lo decía, y apareció el COVID. Y apareció una dificultad, una imposibilidad de curar un COVID y se fue un líder político. Entonces, como partido político... Hablas de Hermes Wiener, ¿no? No, en ese caso de Miguel Lifshitz. Ah, perdón. Hermes Wiener, pero en paralelo Hermes Wiener también, que en el 2011 fue el segundo candidato más votado, ganó en la elección que reelige Cristina, y después por una enfermedad también neurológica tuvo que apartarse de la política. Entonces, ¿qué desafío para los partidos políticos para nosotros fue un trauma, fueron 2 años, hoy estamos de nuevo de pie y dando la pelea. Pero Quisiera, 2 años perdón, difíciles. porque quiero decirte que yo pregunté aquí, estaba pidiendo argumentos a favor de este proyecto que da la reelección indefinida a los legisladores en la provincia de Buenos Aires, y hay alguien que dio argumentos a favor, ¿eh? Supongo que no serán argumentos delirantes. No, de ninguna manera, porque aparte entiendo que es un senador bonaerense, entonces Listo. ¿cómo va a tener argumentos Perfecto. delirantes un
un Cero. senador bonaerense, sí están votando la reelección indefinida. Y es este señor que estás viendo en pantalla, o que vas a ver en pantalla en instantes, Carlos Francisco Kikuchi. Tal vez te suene y tal vez lo hayas visto en fotos con el presidente, Claro. Javier Milei, porque en su momento eran muy cercanos, ¿no? De hecho, era él como Primer uno de los armador. primeros armadores, Sí. ¿no? De todo el espacio de Javier Milei. Es como una especie de exiliado de la Libertad Avanza, ¿no? Fue como bueno, medio expulsado, quedó afuera, pero fíjate qué lindos argumentos que tiene para defender la reelección indefinida de los legisladores en la provincia de Buenos Aires. Escuchalo y míralo. Hay cientos, miles de casos, digamos, similares. Le voy a dar uno solo más para no perder tiempo. Y es el de Winston Churchill. Winston Churchill ingresa como legislador en el Parlamento británico en el año 1901, con apenas 25 años recién cumplidos. Y muere en 1965 siendo legislador. O sea, Churchill fue durante más de 60 años legislador del Parlamento británico, probablemente el político más importante que ha dado el siglo XX. Y ustedes imagínense si el Parlamento británico le hubiera limitado o prohibido a Churchill reelegirse. Claramente hoy el mundo libre sería nazi y seguramente el Estado de Israel no existiría como tal, como tantas otras cosas que propulsó a través de su legislatura en el Parlamento británico. ¿Qué quiero decir, señor presidente? La calidad y la solidez de un poder ejecutivo está directamente relacionada con la experiencia y el conocimiento de sus miembros. Bueno, ahí lo veíamos, o sea, Carlos Kikuchi, asombroso. Una persona de la estatura de Winston Churchill. Sí, sí, por su más o menos 1,64 m. ¿no? Se puso en el nivel. Se puso en el nivel, dijo. Si Churchill puedo, yo, ¿por qué no? Digo, me pregunto a cuántos potenciales Churchills del Senado bonaerense nos perderíamos si no le damos la reelección indefinida, ¿no? Sí. Porque ahí puede ser una especie de nido de Churchill, lo que estamos viendo, ¿no? Como ¿Esta discusión qué impacto tiene en la ciudadanía o cuánto le importa esta discusión al votante? Porque venimos comentando en muchos programas anteriores, después de cada elección, cómo cae la participación electoral, Claro. la Es que yo creo que esto indigna al votante. claro. No sé, por eso digo, en ese sentido me parece que esto conspira. Día a día, lo Digo, importante, conspira, por favor, digo, la y si algo está en inflación. crisis es la representación política, digo, muchachos, y, pónganse media perdón, pila, y ¿no? por otro punto, me da mucha curiosidad, esto no lo vi. ¿Qué dice Verónica Magario en el momento que tiene que votar? Porque algo habrá dicho antes de emitir su voto. No creo que no dice nada. En el desempate no, porque se supone que la figura de la vicegobernadora o vicepresidenta... Pero tuvo que votar para desempatar. Sí, votó para desempatar, Y claro. votó afirmativamente. Claro, claro. Pero Acá es una... tenemos a Winston. Ahí tenemos Ahí está Winston Winston Kikuchi. Yo les digo, Kikuchi es un nombre que significa lago de crisantemos. Hermoso lo que estás diciendo. ¿Viste? ¿En qué? ¿En Porque japonés? En japonés significa lago de crisantemos. Mirá. Lo sé porque tengo un perro compartido Sí. que tiene ese nombre. Cuando Mirá está vos. conmigo lo decimos Kikuchi y una vez me Kikuchi. enteré que significaba eso. Está viendo el programa y cada vez que nombramos al senador mueve la colita en su casa. Seguramente. En este momento. Saludos a Kikuchi. Kikuchi. No, Sí. Verónica Magario seguramente cuando votó el desempate no dijo nada porque ahí, salvo Cristina, que con su histrionismo cuando fue vicepresidenta participaba en los debates, que es algo que supuestamente no se puede hacer, entiendo que lo de Magario es más acotado al reglamento. Sí habló en otra escena insólita de la sesión que fue la senadora Arieto filmando toda la sesión, que fue muy gracioso porque ella filmaba, viste que los libertarios tienen esta idea de que escrachan Sí. en tiempo real, Con su te celu. filman. Lo hace Lilia Lemoyne en las reuniones de comisión, lo hacen en las sesiones, te filman para ver si te agarran con algo. Lo hacen en los aviones a Lo veces. hacen en ¿Te los acordás del aviones, pibe que sí, se claro. le ocurrió filmarlo a Dillon? ¿Cómo A le Dillon fue? y cobró, sí, la Pistarini. Sí. Y fue gracioso porque en el momento en que estaba Arieto filmando la sesión para desenmascarar lo que estaba pasando en el recinto, Magario le dice, mire, el reglamento no permite que esté filmando un senador, una senadora. No, yo voy a filmar porque si no acá no se sabe. Dice, pero esto se está transmitiendo por streaming. O sea, ¿para qué lo ves por Arieto si lo podés ver por el canal de Si YouTube? lo puedes ver bien del Senado? grabado, claro. Sí. Qué En sé fin, yo. sí, ahora, esto, digo, volviendo a lo que te preguntabas, ¿no, Julián? Digo, esto, digo, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta, por ejemplo, en el gobernador también, Axel Kicillof, ¿no? Porque parece algo como
es un poco incómodo, ¿no? Sí. Digamos, que tus senadores estén votando por su reelección indefinida, no parece algo como muy fácil de acompañar, ¿no? Sí, pareciera ser que para los intereses de Axel Kicillof, no soy exégeta ni digo, viene de una fuerte interna al interior del espacio peronista. Parecía que después de la prisión de Cristina más o menos se acomodaba el sector. Y ahora aparece esto. Me parece que a los efectos del futuro político de Axel no estarían jugando para él ni los propios ni los ajenos, Me parece que en ese sentido... Porque aquí tuvimos votos a favor del peronismo, votos a favor también de algunos libertarios Sí, dos libertarios. paralibertarios. Paralibertarios, sí. Y hay oposición se están riendo. Hay oposición del Todo de Frente Renovador. paralibertario. Porque surgieron hace 2 años, o sea que ya este nivel de... Tenés paralibertario en la Cámara de Diputados, en el Senado. Paralibertario me gusta. Estuvo bien, estuviste bien, Juan, ¿eh? Bueno, Claro, gracias, pueden, excelente. lo pueden saber, es de ustedes. Excelente. Está en el aire. Qué generosidad. Sí, es de todos. Bueno, en fin, el tema está agotado por el momento, pero habrá que ver qué pasa en la Cámara de Diputados bonaerense, si tienen la misma falta de pudor o si... ¿Qué imaginan que va a pasar en la Cámara de Diputados bonaerense? No, creo que debe haber un acuerdo político mayoritario para avanzar. ¿Para avanzar? Sí, yo A creo esta que sí. altura debe pasar, sí, porque esto ya tuvo sus instancias previas en las que se suspendió la votación, en la que fueron a cuarto intermedio, que no sé cuánto. Si ahora lo pasaron, me imagino que va camino a salir. Ahora, si esto avanza se van a comer algunos sopapos públicos, digamos, ¿no? Sí. Esto no es algo, no está bien. Pero como están algunos paralibertarios también ahí, yo no sé muy bien, esto tampoco... Magario está votando a favor y Magario es Axel, digamos, ¿no? Sí, Entonces... sí, lo que es cierto, un poco lo que decía Julián antes, que en algún sentido algunas de las... Bueno, primero, muchas de estas caras no las conoce nadie, ni en la sección electoral donde los votaron, porque recién en esta elección, que se desengancha la elección provincial de la nacional, y a partir de ahora con los distintos sistemas electorales va a seguir desenganchado, va a haber una boleta donde encabece un candidato a diputado provincial o a senador provincial según la sección. Hasta ahora venía Macri presidente, y atrás venía no solo Vidal, sino todo. Para no decir Cristina presidenta o Alberto presidente, atrás de eso todas las categorías en la boleta partidaria de papel, ¿no? Pero la verdad es que ahora sí va a empezar a haber un escrutinio más cercano, porque ahora tienen que poner la cara, y en la tercera tenés que poner un candidato que encabece tu lista, y en la segunda y en la primera... Ahí va la cara, además, va al rostro, ¿no? No sé cómo es la boleta en provincia, pero... La cara y el nombre, ¿no? Cara y el nombre, claro, Poner el por nombre. Sí. Bueno, algunos... La boleta única. O no, algunos no, pone mi cara nada más. Pone solamente mi cara. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a este que hemos titulado País Partido. Lamentablemente es el nuestro. El País Partido, la Argentina dividida. Mientras la mitad de los hogares no llega a fin de mes, más del 30% compra en dólares. Así lo analizó el relevamiento La Argentina Especificada versus la Argentina Dolarizada de Moiger, que mostró cómo los patrones y comportamientos de consumo comienzan a ser diferenciados para los diferentes segmentos de la pirámide. Como resultado de esta situación, los indicadores de ventas del consumo masivo permanecen estancados, mientras que bienes de consumo importados, bienes durables y el turismo emisivo se expanden fuertemente. Según los datos de Moiger, un 50% de las personas aseguró que no llega a fin de mes, un 30% resigna gastos para pagar servicios. En tanto, un 23% dijo que compra dólares y un 11% afirmó hacer compras en el exterior. Argentina partida. ¿Qué tenemos? Tenemos un gráfico, creo, para ver esto. Tenemos, sí, una pirámide. Tenemos la pirámide. Ahí está, mirá. ¿Qué podemos decir sobre esto, Mechi? Mira, la pirámide te dice qué porcentaje de la población se clasifica como clase alta según este estudio, según esta consultora, ¿no? 6%. Mientras que los pobres, la clase baja, son la mitad, te dice esto. Pero más allá de eso, los datos que estaban mostrándose acá te muestra dos consumos totalmente diferenciados. Te muestra que un sector puede hacer viajes al exterior, comprar dólares, comprar artículos en Mercado Libre que vienen del exterior, en Amazon, traerse celulares afuera, ropas de marcas de no sé qué, y que otros no llegan a fin de mes. Vos dijiste algunos números, yo también me había anotado algunos que me parece interesante, que dice 3 de cada 10 de estas personas gastan más de lo que gana. Es decir,
está endeudándose. 3 de cada 10 argentinos. 3 de cada 10, o sea, esta es una consultoría con un grupo poblacional, se supone que debe ser representativo, como todas las encuestas que se hacen, pero en esta consultoría 3 de cada 10 personas dijo que gastaba más de lo que gana y que obviamente eso significa no llega a fin de mes, está endeudado. Se está endeudando. Se está endeudando. Nosotros esto venimos hablándolo acá también, aumentó el endeudamiento a niveles muy altos. La morosidad, ¿no? La morosidad, la gente no llega a pagar a término. Esto es un problemón porque muchos dicen pago el mínimo de la tarjeta y los intereses de las tarjetas hoy son usureros directamente. Entonces, sí, los que están mirando, tengan cuidado con esa estrategia de pagar el mínimo, porque la verdad que las tasas después hacen que lo que vos debés sea mucho más alto todavía. Hay que buscar otras estrategias, no sé bien cuáles, pero bueno, otro programa lo podemos pensar. Esto me hizo... perdón. Sí, perdón. no, y otro dato que me parece muy importante que sale de esto es que el 40% de los que contestaron esta encuesta no pueden ahorrar. Claro. O sea, no pueden ahorrar un mango. Y por eso decimos, hay una división, ¿no? Hay otros datitos, pero Sergio, vos querías hacer un Ahora comentario. volvemos a los datos, pero No, sí, Sergio. al ver este gráfico, recordaba, bueno, y coligiendo que hay un 50% dicen de apoyo todavía a este presidente, que esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace años, esmerilar la capacidad crítica de las personas. Por ejemplo, recuerdo un político de Juntos por el Cambio que decía que la pobreza era un estado mental. Es un señor que se dedica a cuestiones neurológicas y no sé si lo están ubicando. Sí. Y esto fue toda una construcción discursiva como para que alguien pueda aceptar ser pobre e incluso sentirse culpable por ser pobre y decirte, no, laburo hay, lo que pasa es que hay que ponerle garra o que se la afanaron toda y toda esta suerte de disparates que se repiten en virtud de todo un discurso construido de una manera muy precisa durante mucho tiempo, mucho antes de Milei. Pero fíjate además que dice clase alta, 9 millones de pesos, más de eso tenés que ganar. Ahí tenemos, por ejemplo, a los senadores, a los jueces de la Corte, ¿no? Eso, la clase alta. Y estamos hablando de sus ingresos en blanco. Sí, sí, por supuesto, acá estamos hablando, ¿no? Y fíjense que para ser clase baja, la más abajo de todo, ese 19% de la base de la pirámide, tenés que ganar menos de 585.000 pesos. Un jubilado hoy está en 350, 360 con el bono. Es decir, está ahí en el fondo. Es en el fondo de la tabla, está sosteniendo, digamos, esta pirámide, están los jubilados, casi que ni entran en el gráfico. Entonces, esto es este país dividido de alguna manera, esto que además decía Sergio, ¿no? De estos discursos meritocráticos que el rico es rico porque se le rompió el lomo laburando, la hizo bien, es inteligente, y el pobre es pobre porque se lo merece, porque es vago, porque no hizo los deberes, porque es tonto, ¿no? Esos discursos siguen empezando, pero bueno, acá estamos mirando que hay números que te están mostrando que te dividen, ¿no? Dos consideraciones de los números. Una, también caprichosos los montos, como toca todo estudio, porque dice, bueno, 1.500.000 pesos sos de clase media, hoy un alquiler 600, 700.000 pesos, o sea que se clase considera media baja, clase media, sí, clase media baja. Y después lo otro, que también a veces eso distorsiona un poco la percepción que tenemos, porque uno dice, bueno, pero al final hay gente que viaja por el mundo, hay gente que se fue, Boca y River, Boca llenó la playa en Miami, etcétera. River no llenó Seattle, pero no importa. Pero 30 y pico mil llevamos y... Sí. Bien, pero el 6% de la población en Argentina son 2.400.000 personas. Entonces, también hay un segmento que en proporción es poco, pero en un número absoluto... Es un número grande de ricos. De gente que aparte con esos ingresos tranquilamente puede irse 2 fines de semana al mes a tomar sol a Miami, como uno se iría a Mar del Plata o a San Clemente. Son esos que compran dólares, que compran cosas al exterior y que se van de viaje también, que hay otro de los gráficos que tenían los chicos. Quería señalar algo, quería decir algo a propósito de lo que comentaban, que traían a propósito de estos discursos meritocráticos, de cómo se ha ido esmerilando la propia subjetividad. En el último capítulo del libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, lleva por título ese capítulo La privatización del estrés.
Y efectivamente hay una operación muy sutil y muy capilar que se viene realizando durante décadas, a propósito de introyectar en el sentido de la culpa, en el sentido del fracaso, en el sentido de cada vez crecen, y esto sería como no crecen más los temas con enfermedades mentales o patologías, etcétera, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con el burnout, que tienen que ver con la ansiedad, etcétera, etcétera, digamos. ¿A qué apunto con esto? A que efectivamente cuando vos te va mal, y nos va mal a prácticamente la mitad de los argentinos, es responsabilidad tuya. Ahora, cuando te va bien, no son las condiciones macroeconómicas, no es un gobierno, no son las políticas públicas. Cuando te va bien, es que te salvaste vos, ¿no? Y esto se da, paradójicamente, en un país en donde cada tanto hay como, no sé, como espasmos, ¿no? Salimos 10 millones, 5 millones, 4 millones a celebrar el título de Argentina en absoluta paz, cantamos la canción Muchachos por los pies de Malvinas. Te invito después, votamos a Milei, que, digo, votamos en el sentido de como sociedad, ¿no? Sí, sí. Votamos a Milei, que es un tipo que reivindica a Margaret Thatcher. Hace poquito estábamos comentando el éxito del Eternauta, cuya frase paradigmática es nadie se salva solo. Pero pareciera ser que esos son como, ¿no?, momentos espasmódicos de la sociedad argentina. Después volvemos a un hiperindividualismo, a una sociedad basada en la desigualdad, a una sociedad basada que naturaliza la crueldad, etc. No, quería señalar eso simplemente. Bien, aquí tenemos el otro gráfico. No, este es el mismo. Pero ¿cómo que es el mismo? Es el mismo con otros colorcitos. Ok, Explicado de otra manera. pensé que había otro. No, así hay otro que... Ahora sí, acá está. Ahí Acá está. está, Este era ahí el que está. queríamos ver, gracias. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, el 50% que no llega a fin de mes, y ahí estas categorías, Son C1, C2, C3 Claro, y D. los más ricos y de los más pobres. De los Bien. más pobres, son obviamente los 64% no llega a fin de mes, de los más ricos el 31% no llegaría a fin de mes. Porque tienen que pagan expensas los Y amenities. quizás, Se tuvieron que ajustar. quizás se fueron de viaje y están pagando las pagando las cuotas cuotas. en la tarjeta. Bueno, Ahí tenemos después, en la segunda columna, el 30% que resigna gastos para pagar servicios, y ahí tenés desglosado de ese 30%, bueno, obviamente siempre las franjas más pobres, la clase baja, son aquellos que resignan más gastos para pagar, el 45% de los más pobres, el 31% de los un poquito Exacto. menos pobres. Exacto. Y así, bueno, va reduciéndose el número a medida que vamos subiendo en la escala del nivel socioeconómico. Si vamos a los que compran dólares, 23%, acá se invierten las cosas, Se ¿no? invierten las cosas, exactamente. Ahí son los más ricos, los que Claro. más acceso tienen a comprar dólares, los más pobres, algún puchito que pueden, algún resguardo, algo que pueden encanutar. Y ahí tenés, bueno, que arriba del todo es como que la mitad, casi la mitad de la gente compra dólares, ¿no? Exactamente. Y compra en el exterior, bueno, se da un comportamiento bastante parecido, ¿no? Sí, y eso igual es bastante novedoso porque Claro. las compras en el exterior se abrieron cuando se abrió el cepo, cuando la gente empezó a decir, bueno, Hay puedo comprar dudas, más hay quien te dólares. dice, Sí, llegará, no llegará. todavía no está todavía tan aceitado, pero estamos viendo que están creciendo los galpones en Ezeiza que reciben los paquetitos de las compras que se están haciendo en el exterior. A mí me cuentan que hay gente comprando como loca a una plataforma china. Sí. Sí, Shane. sí. A Shane, Shane, efectivamente. No sé, Hay yo no lo otra, hago. nos mande algo. hay otra que ahora no me No sale creo. el nombre, y no me acuerdo ahora el nombre, pero justo con un amigo me estuvo mostrando todo. Esto me hace Eh. acordar lo que en psicoanálisis se llama la astucia del discurso capitalista. Es decir, una habilidad para lograr el objetivo de acumular riqueza, pero no es inteligente porque no ve el horizonte, las consecuencias de esto. Pensaba la cantidad de gente pobre, los que están arriba en la pirámide, creen que se van a quedar tranquilos, es decir, creen que van a poder vivir en un país seguro, creen que los chicos que no comen las 4 comidas y demás como corresponde y que apenas logran ir a la escuela con suerte y demás, ¿qué va a pasar con esa gente? Esto es tan disparatado, este modelo social que nos están vendiendo, realmente mete miedo. Por el lado, precisamente, vos tenés millones y millones de personas que van hacia una cuasi miseria. Y hoy Sergio tapa de La Nación el informe de la Iglesia Católica sobre la situación en los barrios, donde el Estado se retira y donde estos pibes que ayer muchos libertarios se vanagloriaban porque uno le vació un cargador a un pibe de 14 años, en lugar de preguntarnos por qué un pibe de 14 años
sin ninguna perspectiva en este modelo, termina siendo engranaje del narconegocio y arriesgando la vida y perdiéndola por un celular o por vender un paquetito de merca, ¿no? Digo, Claro. esto existe, el Estado se retira, la única mirada del Estado en relación a los jóvenes y a los barrios es de punitiva, de persecución o electoral, en este caso porque la Libertad Avanza siente que ahí tiene una pecera donde pescar, entonces quieren que los pibes a los 14 voten, apuesten y vayan presos, básicamente según las... O sea, que sirvan para los Pensemos negocios. en una sociedad en la que el crédito se va cerrando para muchos sectores. Familias endeudadas, digo. El banco ya no te presta el argentino que vive en Uruguay, ¿no? Ese país donde tributa diferente, ¿no? Marquitos, ya no te presta Marquitos, ya no te presta el prestamista del barrio. ¿Quién te presta? El narco. El narco. Le presta a las familias, digo. ¿Hubo en la historia reciente de nuestro país algún momento en el cual la foto, digamos, de cómo está conformada la sociedad de esta forma que estamos describiendo fuera más o menos parecida? Sí, hubo. Bueno, en los años de Cristina tenemos... No, parecida a la de ahora. Ah, no. No, parecida a la de ahora, claro. Pensaba mejor, digamos, no, parece no, más digo- igualitario. Sí, estos son modelos que ya se vienen repitiendo. En toda la 70, década de la 90. convertibilidad tenemos una estructura así. El grafiquito que tan bien le combina a Esteban de fondo ahí, que estábamos viendo hace un ratito de fondo, eso te muestra Este también... que tenemos ahora y que vamos a compartir Sí. en pantalla plena. Sí, ahora, hace un ratito estaba ahí atrás, lo estaba abordando bastante bien a Esteban. Esto te muestra, por ejemplo, ese dólar pisado que yo digo, por qué lo llevaba a la convertibilidad, ¿no? La convertibilidad es un dólar que para nosotros es accesible, que permite viaje al exterior, estas compras, traer productos importados, etcétera. Fíjense, esto es el balance de pago. El balance de pagos es la diferencia entre las entradas y salidas de dólares por exportación e importaciones de nuestro país. Todo esto que va para abajo quiere decir que se fueron, ¿no? Y fíjense que Hay una línea negra ahí que horizontal y después hay algo para arriba y mucho para abajo. Exacto, y después está por colorcito las cosas, ¿no? Pero fíjense que hay un color muy llamativo, que es ese verde, que hace que la línea esa sea el doble para abajo de todo. ¿Saben qué es eso? Por si no lo leen bien, Viajes. viajes. Quiere decir que el dólar está tan atrasado, ¿no? Que todos los dólares que estamos sacando del colchón, sacando del blanqueo, recibiendo el Fondo Monetario Internacional, etcétera, en vez de irse a producir, a fortalecer las industrias, el tejido productivo, el agronegocio, el no sé qué, Viajes al exterior de quienes pueden pagar esos viajes. está financiando esos pocos ricos que decíamos de este país dividido que pueden salir afuera. Pero fíjense que es increíble el aumento. Y esto solamente el primer trimestre. Primer trimestre de este año. De este claro. año todavía no está, yo le decía a los chicos antes, lo del Mundial de Clubes, por ejemplo, estas fotos que vimos Bueno. de la hinchada de Boca haciendo destrozos con la tarjeta de crédito en los shoppings en Miami, en no sé dónde. Sí, en Miami, en Miami, Nashville, Miami. por el momento. Bueno, y ahora, no sé, en Fíjate, Ezeiza. pero miren ese verde cómo se multiplica. Que es Sí, el tengo turismo. entendido Sí, que el sí, Fondo Monetario no aprueba que Caputo no logró la cantidad de reservas que había prometido. Están Le acá, dieron un waiver. estas semanas están por acá de visita, Comiendo en Don Julio. le van a aprobar, le van a decir que sí, Mientras que todo puedan bien. ir a buscar el bife de chorizo a Don Julio, Claro. el Fondo Monetario se va tranquilito. Se van a ir con Pero unos para vinitos. desagregar y hacer un poquito de doble clic o zoom en esa barra verde, para que se den una idea en este primer trimestre, 4 veces más argentinos viajaron a Chile que los chilenos que entraron a Argentina. 4 veces. Y por ejemplo, Europa, Nos está resultando de vuelta barato Chile para Baratísimo. comprar. Claro. Somos pero no mejores. solamente Chile, Europa 3 veces más. Brasil 2 veces y media más. Y una de las principales plataformas de viajes online donde la gente busca y todos buscamos para ver Recolado. más o menos cuánto está el precio. ¿Sabes cuál es el destino que explotó en el primer trimestre? ¿Cuál? Japón. Cientos, Lo más lejos posible. Cientos de Kikuchi, argentinos todos viajando yendo a ver a Japón, Kikuchi, a la porque no sé qué familia. con el yen y como un pasajero vale $1.500 y ese entre el 6% de la pirámide más alguna partecita de lo que seguía de sectores medios altos, $1.500. ¿Qué es $1.500? Para un Bueno, para un juez de yo la corte que gana vengo 19 millones. Y no. Vengo de Misiones, en Posadas tenemos un puente que nos cruza a Encarnación, York, le decíamos cuando yo vivía en Encarna York. Misiones, ¿no? Ibas a York y te comprabas con baratijas, sombreros, perfumes, pantalones, todo lo que quieras.
comida también. Hoy hay 3 kilómetros de cola para cruzar ese puente, tardás entre 3 y 4 horas solamente en cruzar. Van las familias, se llenan el auto con la comida de todo el mes, con la ropa para los chicos, con los útiles escolares, y hay una diferencia gigantesca. Y eso volvió a ser como era en los 90, ¿no? Hacía rato que el puente de Posadas Encarnación no estaba tan transitado, lo mismo debe estar pasando en Ciudad del Este y en todos esos puntos fronterizos. Es muy interesante este gráfico, el último que tenemos para compartir sobre el tema del turismo internacional, los viajes, turismo receptivo y turismo emisivo, porque bueno, muestra muy claro lo que nos están contando, lo que decías Mechi y lo que decías recién Esteban con respecto a los distintos destinos. Claro. Fíjate que el turismo receptivo es el azul, el turismo emisivo, es decir, los argentinos o los que salen de Argentina al mundo, es el verde, y bueno, gana siempre el verde, ¿no? Gana el verde, y fíjate que el turismo emisivo aumentó 48,9, o sea, casi 50%, y el receptivo bajó un 10%. Claro. Esto está por llegar a un récord. La brecha entre turismo emisivo y receptivo se está multiplicando. Yo creo que también estos son datos del mes pasado. Ahora cuando entre en junio todo lo que se fueron a ver los partidos de fútbol van a aumentar un poquito más todavía este dato, más el aguinaldo y todas estas cosas, ¿no? Y se está llegando a una brecha muy grande. ¿Y por qué digo esto es importante? Obviamente tus dólares, tu decisión, como dice el vocero Adorni, pero acá te estamos teniendo un modelo que para controlar la inflación mantiene un dólar atrasado, genera estos comportamientos que obviamente el que puede aprovechar, yo si me pudiera ir a Japón me iría feliz y contenta, o a Islandia, o Tailandia, donde sea, ¿no? Digo, no es por cancelar esas cosas, pero lo que digo es los dólares que tanto están costando conseguir, tanto en acuerdos con el FMI, en sometimiento de las políticas, etcétera, se están yendo a gastar a otros países. Entonces no están ingresando en la economía para generar producción, mejora, fortalecimiento de las reservas, etcétera, sino que se están yendo. Y hay que decir que hay una crisis grave de confianza. No vienen la inversión extranjera directa es negativa en lo que va del año, o sea, más empresas extranjeras han vendido sus activos a empresas nacionales. Y hoy a la mañana hacía una nota con un periodista sobre el tema del tema de los dólares del colchón, porque me dice, ¿y cuándo se trata el proyecto de los dólares del colchón en el Congreso? Nunca, porque no existen los dólares del colchón, no hay ni colchón. No hay colchón. Entonces el gobierno ya ni siquiera va a tomar el esfuerzo de sentarnos en una sesión a discutir un proyecto insólito. Para cerrar el tema, quiero compartir con ustedes un mensaje de uno de nuestros camaradas. A quien... qué gracioso. No. Qué gracioso. Ese era mirá qué chistoso. Bueno, cobarde aparte. Raúl Timerman, yo sé que vos no mandaste este mensaje, sé que la mano invisible de la producción está detrás de todo esto. Se escuchan risas de lejos, vamos a ver cómo ríen hoy a la medianoche. Como River ¿sabés hoy. qué? Vamos a hacer... Tantos dólares perdidos, Todos los dólares que perdieron. Pero, Boca, póngase las pilas, nos hacen perder dólares, ¿Con hermano? qué se escribe Boca? Con B larga. Bien, todo dicho. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Comunistas. Raúl, un abrazo muy grande y que te mejores pronto. Está un poco convaleciente. Vamos, Raúl. Fuerza, Raúl. Ya volvemos. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? No dejes que la fiebre y otros síntomas de la gripe arruinen tu noche. Por eso podés contar con Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té que alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Despertá listo con Vic Vitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe.
Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. ...21 y 19, continuamos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Vamos a cambiar de tema, vamos a entrar un poco en las protestas y también en este regalito que nos adelantaba Sergio Zabalza hace un rato del gobierno para los empleados públicos. Durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien estás viendo en pantalla, confirmó que el gobierno eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebra cada 27 de junio en Argentina, es decir, pasado mañana. La medida, según afirmó, será oficializada en las próximas horas mediante su publicación en el boletín oficial. En medio, esto por un lado, y abriendo un poco el juego, en medio de un clima de tensión creciente, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron hoy un nuevo paro de 24 horas acompañado por un festival solidario. La medida fue convocada en rechazo a la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional frente al reclamo salarial y en medio de denuncias por el presunto vaciamiento del hospital y deudas millonarias por parte de distintas obras sociales provinciales. Bueno, empezando por lo primero que mencionábamos, este anuncio que seguramente no habrá caído muy bien en los empleados públicos. Muchos tendrían algún plan tal vez, ¿no? Para este viernes. Claro, qué sé yo, se te armaba un fin de semana largo, sí, porque justo era el 27 viernes, ese plan habrá caído, pero escuchad cómo lo contaba, con qué calidez el vocero presidencial, que bueno, que también es un empleado público, por otro lado, ¿no? Él con 284 y empleados. Los que dependen de él. Sí.
Los 284 que dependen de él se enteraron hoy también que este viernes no iban a tener el día libre. Tampoco que trabajan tanto, digámoslo. A ver, pero se hubiera notado en redes, ¿eh? Yo Sí. creo que se hubiera notado una baja de la actividad en redes. Tenés razón. Un viernes apagado ahí en X. A ver cómo lo decía el buena onda de Manuel Adorni. Cosas, contarles que en un decreto, a través de un decreto que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado, por supuesto, en el boletín oficial, el presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno. Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni con este anuncio en el que dice cosas que me parece que no son ciertas. Ustedes corríjanme si me equivoco, pero los trabajadores privados, según el rubro en el que trabajen, tienen su día. Por ejemplo, el día del empleado de comercio, el día del bancario, y así, ¿no? Digo, todos tienen, o no sé si todos, pero bueno, la mayoría tienen un día. Entonces, bueno, el empleado público Lo que veo debería tenerlo o no, no lo sé. Que el gobierno, a través del vocero, está profundizando esta beta de la crueldad de manera de mostrar, a ver, cuán hijo de puta que somos. Porque la verdad que sacarle el feriado a un trabajador 2 días antes, eso es así de esa persona que está gozando como el otro sufre. Lo pensaron hace unos días y dijeron, no, espera, tirémoslo 2 días antes. Tal cual, eso. Y articulo esto con una necesidad de poder retomar el centro de la agenda, que la han perdido desde que se les ocurrió meterla presa a Cristina. Luego, es interesante lo que decís, ¿eh? Luego sí, claro. Apareció esta cuestión de la guerra Israel-Irán, que también le sacó... y no logran volver a ocupar el centro de la agenda. Antes, entre las negociaciones del Fondo Monetario, las estupideces que decía Jamoncito y las peleitas que tenía, bla, bla, Milei estaba en el centro de la escena. Ahora la perdieron y están... motosierra todos los días, pero no la recuperan. Y es verdad que, en general, digo, el centro de la escena lo logran con la controversia, ¿no? Claro. Y esto, bueno, genera también digo, no sé si menor, pero una controversia. Rodolfo Aguiar de ATE y otros dirigentes de los empleados estatales salen a contestar, obviamente. Sí, me llama la atención, negativamente, obvio, toda la argumentación que busca, ¿no? Esto de que la gente paga, digo, que vuelva a la esclavitud en el Estado, entonces, pues si la gente paga con el sudor de su frente y su salario, la gente que lleva un plato de comida, por eso el trabajador estatal no tiene que tener derecho. Claro. O sea, tiene que resignar derecho como si fuera un trabajador que también está prestando un servicio, porque ahí en trabajadores estatales, obviamente hay un montón de personas que realizan distintas tareas, ¿no? Y nuevamente coincido con Sergio, que busca esa controversia para intentar encontrar el centro de la escena, que no lo logra porque incluso el reportaje de Milei, que podría verse hace unos días con Esteban Trebuch, bueno, reportaje, la charla amable. El masaje. Palabrotas no, acá. Palabrotas no, Esteban, acá. Palabrotas no. El masaje, la verdad que no tuvo ni siquiera, no solo no tuvo rating, no tuvo repercusión pública posterior, ni porque haya dicho algo interesante, ni porque haya hecho alguna declaración. La verdad que hubo que ir a buscar muy en... Debe ser muy frustrante eso para el presidente. Claro, sí, por supuesto. Ahora, bueno, me olvidé lo que iba a decir. No, y en línea con lo que dicen Sergio y Esteban, también hay algo de la campaña electoral de Milei, que recuperan aquí el gran enemigo. ¿Cuál era el enemigo? La casta. ¿Quiénes éramos la casta? Los docentes, los jubilados, los asalariados en general. Pero siempre está la idea del Estado.
que en estado está la casta. Y el empleado estatal asociado a ñoqui. Ñoqui de la cámpora, ¿no? Porque siempre es ñoqui de la cámpora. Entonces, bueno, le sacamos el día a esos que se están llevando lo que vos no habla de tenés. privilegios, dice. Sí, claro. Que no es un lugar para tener privilegios. Perdón, por otro lado, me parece que también es importante destacarlo. Hoy leí que están evaluando además, ¿no?, a los empleados públicos, y que además esa evaluación le está dando positivo la pasaron todo. a la enorme mayoría, ¿no? 94, lo publicaste vos en nuestro grupo, porque me olvidé, perdón. Sí, el 6% nada más la bochó, o sea, de todos los trabajadores que pasaron por esa evaluación, solo el 6% la bochó. Es un porcentaje bajo, comprensible, digo, alguien tiene que bocharse, ¿no? Sí, pero... igual yo pensaba también esto que decía Julián, ¿no? La estigmatización del trabajador público, el ñoqui, la grasa militante, se decía en otra época, ¿no? Bueno, el gobierno desde que empezó ya rajó a 50.000 trabajadores del Estado, que son más o menos el 10% de la planta. Y perdón, no solo... los evalúa para rajar más y no lo logra, porque no le dan los números. No le da. O sea, Sturzenegger se puso esa estrategia que creo que le da peor que echarlos hacia mansalva, como ha hecho, a gente que se estaba a punto de jubilar, que tenía un montón de años, que cumplía tareas que eran importantes, que no les hizo ningún tipo de análisis de si las hacía bien o no. Bueno, 50.000 trabajadores menos en el Estado desde que asumió Milei. Y además también una baja en el poder adquisitivo del salario tremenda. Se estima, depende del sector, entre 15 y 24 puntos de baja del poder adquisitivo. Y hay un observatorio que es de Santa Fe, que se llama MATE, que es un observatorio que el año pasado calculó, desde que había asumido Milei hasta mayo, más o menos, los 6 primeros meses, la pérdida de poder adquisitivo, y lo calculó en cantidad de guita, ¿no? Dijo que en promedio los trabajadores del Estado estaban perdiendo 3 millones de pesos en 6 meses, ¿no? Por ese desacople entre la paritaria, que está cerrada para los estatales, y el avance de la inflación. Entonces digo, no es solamente que los trata mal, que les anuncia un feriado 2 días antes, sino que viene desplegando una motosierra voraz sobre los trabajadores del Estado, arrancándoles sus puestos de trabajo. Muchos se acuerdan que los expulsaba en Año Nuevo, en Navidad, en víspera de un feriado largo, por un telegrama. Cuando cambiaba el mes, un viernes te notificaban a las 12 de la noche, el lunes no te presentes. Digo, todo eso, y además también eso, la contracción salarial, que es fuertísima para los trabajadores del Estado. Déjame decir, Juan, sobre el segundo tema que planteaste vos, que es... ¿Querés que igual que veamos primero a Adorni hablando sobre esto? Porque, bueno, tenemos a Adorni refiriéndose, tenemos más para hablar del Garrahan. Sé que esto es un disfrute y hay que escucharlo a Adorni. Por eso, no nos lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Además, hoy, tema del que hablábamos ayer, se puso la corbata roja. Hoy. Se puso la corbata roja. Republicano. Así que ahí lo tenemos. Vamos a verlo refiriéndose a los ñoquis del Garrahan, que hoy tenían la cara de Manuel. Pero bueno, veamos qué decía sobre este asunto. Nosotros entendemos que esto, creo que lo hemos charlado, no sé si en la última conferencia o en la anterior, entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan. Hay una... Hoy justamente me estuve viendo a la mañana, primerísima hora, algunas declaraciones de algunos sindicalistas o personas que refieren cargos en los sindicatos que están en relación con el Garrahan. Y bueno, lo cierto es que hay una malicia en que nosotros, de hecho me nombraron a mí injustamente, porque me la paso aclarando que nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis. Es con la gente que le roba recursos a todos ellos, y es lo que estamos combatiendo en el Garrahan y en todos los rincones de la Administración Pública Nacional, y es lo que vamos a seguir haciendo. Que repito, nada tiene que ver con los médicos, con los administrativos y con todos los que ponen el lomo todos los días para que los niños que se atienden ahí cada vez estén mejor. Y además está decirte que el Consejo de Administración está abocado a avanzar en mejorar el ingreso a los que sí ponen el cuerpo
Bueno, ahí estaba Adorni refiriéndose a los pocos privilegiados sindicales, ¿no? Que son los que supuestamente llevaron adelante el paro de hoy, pero no. No, aparte parte de la estrategia del gobierno, que es mentir, amañar datos. Ayer estuvieron en la Cámara de Diputados, estuvimos en la Comisión de Familia, la reunión por la declaración de emergencia pediátrica, que el Garrahan dispara un debate más profundo en relación a los salarios de los médicos en todo el país y de la pediatría especialmente, que es de las que menos paga hoy y hace que muchas personas, incluso con vocación pediátrica, decidan hacer medicina general u otra especialidad por un tema del ingreso económico. Hubo 3 trabajadoras de distintas áreas del Garrahan conversando con nosotros. La Libertad Avanza se levantó y se fue cuando todavía estaban hablando, porque bueno, no querían firmar tampoco la declaración de emergencia, y 2 o 3 datos que surgieron de esa reunión y que me parece que es importante plantearlo porque tiene que ver con lo que dice Manuel Adorni. Primero, cuando habla del tema de los ñoquis, y el presidente mismo dijo que la mayoría del personal, que solamente 900 de 4.500, 5.000 trabajadores del Garrahan eran médicos. Bueno, no es así. Cerca del 70% del personal del Garrahan es asistencial. O sea, por supuesto, hay médicos, hay terapistas, hay camilleros. Nadie podría pensar que una operación de alta complejidad en una enfermedad poco frecuente o en una atención específica de un niño o de una niña se puede hacer sin condiciones de asepsia, sin condiciones sin instrumentadores quirúrgicos. Hay una parte asistencial que es el 68% del personal del Garrahan. Segundo, habla Adorni del paro y los niños que no van a poder ser atendidos. El paro de hoy fue un paro activo. El servicio era similar al de un domingo, quiere decir que cualquier emergencia o urgencia se atendía, que los niños y niñas que están internados con tratamientos largos, etcétera, pudieron hacerlo sin ningún tipo de problema. Y nunca fueron abandonados a su suerte, con ninguna medida de fuerza. Nunca fueron abandonados a su suerte. En tercer lugar, la verdad que no sé qué información recibe, quién le hace el clipping de prensa a Adorni, pero yo no he escuchado dirigentes sindicales de los gremios que representan a la casta en el Garrahan hablando. En general hemos escuchado hablar médicos, enfermeros, camilleras, farmacéuticos. Muchos se han ido porque la verdad que el nivel salarial hoy es bastante malo. Cuarta mentira, que fue una operación de prensa de ayer del gobierno anticipando este paro. Sale el gobierno ayer a decir que es un refuerzo presupuestario millonario para el Garrahan. Entonces, bueno, entró la bala, dicen ahora, ¿no? Entró la balubi. Vieron que perdieron el debate social y fueron a poner fondos en el Garrahan. ¿Qué hizo el gobierno ayer? Publicó una readecuación presupuestaria para todas las áreas del Ministerio de Capital Humano, del 10% del presupuesto, que en el caso del Garrahan, ese 10%, que son 16.000 millones de pesos, que parece mucho, pero no lo es, para un hospital como el Garrahan, en el caso del Garrahan, hace que el presupuesto destinado al Garrahan en lo que va del año, pero esto se supone que es un refuerzo presupuestario hasta diciembre, sea de 7.000 millones de pesos menos que el año pasado en términos reales, o sea, en plata, no con la inflación, ajustado por inflación, no, plata que tiene el Garrahan. Otra mentira más, el Garrahan tiene comprometidos pagos de vengados por 116.000 millones de pesos en lo que va del año, y solo se hicieron efectivos pagos por 90.000 millones de pesos. O sea que el Garrahan también tiene 26.000 millones de pesos de deuda. Quiere decir que el gobierno, sobre la base de un refuerzo presupuestario para todas las áreas de capital humano, armó una operación de prensa para decirle a la sociedad: ¿vieron que son ñoquis? ¿Vieron que les estamos dando aumento? ¿Qué piensa uno? ¿Bien, un refuerzo será para pagar los famosos residencias de 1.300.000 pesos? Nada de eso ocurre. Hay un discurso paralelo muy grave que intenta desgastar una pelea que es justa y que sobre todo ha sido ganada en la sociedad por los equipos del Hospital Garrahan que defienden la salud pública. Por eso el gobierno está muy nervioso y no sabe por dónde entrarle al tema, que le entre dando el presupuesto que tiene que dar. Me genera mucha impotencia igual que no se lo pueda confrontar a Adorni con sus propias mentiras, ¿no? Porque finalmente, lo que estás contando acá y circula muchísimo menos que las palabras de Adorni ayer todos los días. En uno de los portales muy cercanos al gobierno, título letra de molde, título catástrofe, se incrementó el presupuesto. El mismo día, en el mismo boletín oficial, donde también hay una readecuación presupuestaria por 2.000 millones de dólares para pagar intereses de los distintos instrumentos, porque yo sé que hay muchas familias que le están pasando mal
y que pagan con la tarjeta y que no llegan a fin de mes y que pagan el mínimo de la tarjeta de crédito. Toto está haciendo lo mismo con nuestra economía, señora. Toto paga el mínimo de la tarjeta, saca letra, letrita, bono, bonito, repo, repito, porque dólares, en serio, no vienen ni lo de abajo del colchón, ni lo de las inversiones extranjeras, y todo eso genera intereses, y los intereses hay que pagarlos. Entonces Pasa que la tarjeta de Toto tiene los nombres de todos nosotros. Claro. El resumen nos llega a nosotros, pero hay 2.000 millones de dólares, mucho más, 2.000 millones de dólares, ya no saco, en pesos no puedo sacar la cuenta porque son 0,0000, pero para que ustedes tengan una idea, el refuerzo presupuestario al Garrahan son 14 millones de dólares. El mismo día que se dan 14 millones de dólares de refuerzo al Garrahan, se habilitan 2.000 millones, mucho más, solo para pagar intereses de la deuda, que es la deuda para rolear la deuda, para que la maquinita siga funcionando y para que el dólar barato, lo que hablábamos antes, siga estando ahí. Es lo a que mano de la decíamos, gente. es un modelo que necesita un dólar barato para sostener la inflación. Es la baja la inflación más cara de la historia. Cuando la miremos para atrás, vamos a decir, sí, se bajó la inflación. Ay, bueno, había cierta estabilidad de los precios. ¿Cuánto salió a bajar esa inflación? Bueno, es todo lo que estamos viendo ahora. Hay ñoquis en el Garrahan. ¿Quieren verlos? A ¿Quieren ver los ñoquis? Por favor. Tenemos los ñoquis de hoy. Periodismo por favor. verdad. Hoy es 29 ¿Podemos ya? mostrar los ñoquis? Quiero que veamos los ñoquis del Garrahan. Ahí los tenés. Mira. Hermosos. Todos Yo tienen igual- la misma carita, igual, ¿no? Yo igual no me comería ni uno de esos. ¿eh? No, eso no. Esos ñoquis ese no. ñoqui cae mal. ¿Vos los comerías, Ese Pablón? ñoqui cae No, mal. por las dudas. Ok, y allá tenemos, atrás hay más, ¿no? Pero ahí tenés los ñoquis que hoy estuvieron disfrutándose. Él contento igual, el vocero presidencial. Sí, está contento. Feliz porque... Le gusta hacer atención. Claro, le gusta que se ocupen de él. Se ocupen ¿no? de él. Está, Hay que decir, Juan, que uno lo hizo un poco en broma, un poco en serio, pero la verdad es que primero Adorni metió a la mitad de la familia en el Estado, práctica que denostan y acusan, y la verdad que ni siquiera es gente que era militante, porque yo digo, uno cuando milita en política y le dedica la vida a la política, sé que a la gente le cuesta entenderlo, pero lo tengo que decir porque yo soy un militante de los 15 años, seguramente tu compañero de vida o tu compañera de vida va a ser militante también, porque nadie que no sea militante te banca el ritmo de que no tenés sábado, no tenés domingo, la causa es lo primero, y lo hemos visto en Ir a poner cada, la mesita en cada el domingo a la mañana. ir a poner mesita ¿No? el domingo a la mañana, y la familia tiene que bancar, y esa vida militante que muchas veces hace que te pongas en pareja con algún otro u otra militante, hace que posiblemente las dos personas de una pareja estén en la misma, estén también en el mismo proyecto político, ¿no? En el caso de la familia Adorni nadie tiene antecedentes ni siquiera de militancia, o sea, no es ni grasa militante, es casta total, Ñoqui. es acomodo y es ñoqui familiar, aparte de los 280 que están ahí en las redes hostigándonos, diciendo barbaridades, y que la pagamos, obviamente con la nuestra, y que el viernes se quedaron sin feriado. Hoy, de hecho, a la mañana estuve escuchando, hicieron un especial en el programa Ernesto Tenenbaum, que estuvieron desde el Garrahan, historias que eran, tipo, o sea, tenés que ser de realmente de acero para no llorar, lagrimear. Todo el mundo conmovido, todos los mensajes que mandaban los oyentes eran de estar conmovidos, médicos contando su experiencia, cómo están ahí, cómo esto que Esteban dice de la militancia política, ¿no? De dedicarle tu vida, bueno, los médicos también, muchos que salen corriendo a la madrugada porque hay una emergencia, que no tienen fin de semana, que tienen que suspender vacaciones, que durante la pandemia además quizás no pudieron ni abrazar a sus hijos por miedo a contagiarlos porque estaban expuestos, digo, todo eso hoy aparecía en esos testimonios que además vienen apareciendo a lo largo de este tiempo que se está cubriendo este conflicto. Bueno, pero eso... Y frente a eso, la crueldad y el goce de la crueldad que decía Sergio, Sí, ¿no? eso porque no escucharon a Lila Lemoine. Porque... Basta de darme pies, es espectacular, porque es de lo que vamos a hablar. Y Sergio. bueno, me especializo en esto. Es una maravilla cómo me tira centros, porque vamos Porque a él es hablar de... psicólogo, lee la mente. Claro, evidentemente, porque, digo, te interrumpo para presentar el tema, Sergio, y ya volvemos sobre eso, porque hoy en el Congreso, por supuesto, pasaron cosas como cada miércoles, y en la marcha de los jubilados tuviste allí la aparición de la diputada nacional Lilia Lemoine, que protagonizó un tenso episodio en la Plaza del Congreso, donde un grupo de jubilados la increpó durante una manifestación por mejoras en los saberes previsionales y la cobertura médica, la marcha habitual de cada miércoles. La legisladora debió retirarse escoltada por personal de la Policía Federal ante los crecientes insultos y abucheos por parte de los manifestantes. Este incidente ocurrió alrededor de las 14,
cuando Lemoyne salió de sus oficinas en la Cámara de Diputados y caminó frente a la plaza donde se desarrollaba la tradicional protesta de los miércoles. Claramente con voluntad de provocar, ¿no? Digo, no veo otra de parte de Lilia Lemoyne, es su especialidad, algo que también, digo, tantas cosas indignan, ¿no? Pero que haya diputados como Lilia Lemoyne que son protegidos por la policía, que se la lleva medio abrazándola, y haya otros diputados que son gaseados por la policía. Exacto. La verdad que, no sé, es una doble vara un poco rara, ¿no? Primero la metodología esta de lo que yo te decía de Arieto, la misma, ¿no? Sí, filmar. También lo hace en la Cámara, ¿no? También lo hace en la Cámara durante las sesiones y en las comisiones, cuando uno habla y ella siente que vas a decir algo en lo que ella no está de acuerdo, te filma. Pero digo, ¿con qué necesidad de ir a filmar a gente que está yendo a manifestar? Por supuesto, esa Poquita imagen... gente, además, mirá la cantidad de gente. Sí, después yo justo 10 minutos antes de eso, yo venía caminando por Avenida de Mayo acompañando a algunos gremios y sindicatos que venían desde Plaza de Mayo, sobre todo vialidad, bueno, hay algunos temas que se sumaron después, que se ¿no? sumaron a la marcha, fue un poquito después que habremos llevado a la plaza un poquito después que esto, pero la verdad que no, o sea, sin ninguna necesidad, más que provocar. Esa imagen del libertario yéndose de una marcha escoltado por la policía va a ser la imagen más común de este gobierno, ¿no? Porque son todos muy picantes. Vimos varias de esas. Muy de pico, pero cuando van a la vida real, obviamente, gente que está ganando, como decía Mechi antes, 374.000 pesos la jubilación mínima este mes. Hay algo que dijo 374.000 la pesos. Lila respecto del Garrahan y respecto de la vocación para estudiar medicina, Sí. cuando se refirió y dijo, bueno, ¿por qué eligieron esa carrera si no les da plata? Es decir, que si eventualmente nos llegaran a faltar médicos, no es porque no le damos la oportunidad a los médicos, es porque sobra gente. Si faltan médicos es porque sobra gente, es decir, hay que eliminar gente y entonces no van a faltar médicos. Esto es, retomamos lo que estábamos charlando antes respecto de la meritocracia y porque esto es la dictadura del mercado, claramente, es apuntar a eso. Podemos verlo, pero escucharlo también, porque estas imágenes tienen audio, ¿no? Así vemos un poco de qué iba la discusión allí en la Plaza del Congreso con la diputada Lemoyne. A ver. Diagonal Norte. Claro, ahora sí, Mariano Nega, desde Avenida Rivadavia, allí frente al Congreso Nacional, te escuchamos. Hola, ¿qué haces, Lilia? ¿Estás filmando? Estamos en vivo, ¿eh? ¿Por qué filmaste? ¿Qué pasó? Filma eso. Filma eso. Filma eso. Apareció la diputada Lilia Lemoyne filmando al grupo de jubilados, lo que generó por supuesto la reacción de los jubilados que estaban... El Congreso Nacional. Reacción de los jubilados que por suerte fue una reacción moderada, porque si no era una reacción moderada los iban a cagar a palos. Sí, no, yo quiero decir, para las almas sensibles que dicen, bueno, pero digo, la marcha claramente está convocada en defensa de las jubilaciones y para personas que van a protestar contra el gobierno porque las jubilaciones son de hambre. Entonces, una diputada que forma parte del espacio del gobierno, que tiene claro y que votó en contra de que esas jubilaciones puedan mejorarse, claramente tiene que entender que no es el lugar en el que tiene que estar. Cuando se haga una marcha a favor del ajuste de Milei para que los jubilados no puedan comprar ni polenta, ahí puede ir Lilia seguramente a sacarse fotos, selfie, la gente la va a saludar. Pero la verdad es que hay una idea, ¿no?, de provocar y de estar siempre en el candelero, decía mi abuela. Una vez más, ¿no? Tal vez digo, ocupar la agenda, pero con estas estupideces, ¿no? Sí, pero me parece que no le está rindiendo como antes. No logran copar el escenario. Daría la sensación que están insistiendo por el lado de las provocaciones y la motosierra, pero sin el éxito que tenían antes. Ser que apunta, ¿no?, a su núcleo duro, ¿no? A ese que se solaza con el goce de la crueldad, que se solaza con la provocación, con el insulto, con la estigmatización, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo no encuentro igual, no sé, digo, a lo mejor están en un lugar que yo no veo, ¿no? Pero no noto que haya como muchos fans de Lilia Lemoyne o gente bancando este tipo de provocaciones. No, es una militancia más digital y hay muy poco contacto con la vida real. Claro. Por supuesto, va a una provincia, hay un arma, la Fuerza del Cielo, la otra vez la bautizaron en la Fuerza del Cielo,
Y entonces va y hay 300 personas que son los dirigentes del partido. La mayoría, por mucho que nos vendan que son lo nuevo en la política, la mayoría son dirigentes de enorme trayectoria. Reconvertidos. Reconvertidos de mucho tiempo, de la estructura tradicional, de la forma de hacer política en la mayoría de las provincias, en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires. Digo, nadie es nuevo. Por ahí ella puede ser una figura que sí se acercó más relativamente cerca a la política, pero la verdad es que no hay fandom, ¿no? Cuando Milei intentó también hacer 2 o 3 movidas públicas, salvo lo de Parque Lezama, que, bueno, también un poquito aparateado, porque también había colectivos y gente que... gente estafada. Gente estafada. Gente que decía venido por determinada cantidad de guita y que le habían prometido y no le pagaron. ¿Eso fue Parque Lezama o fue Recoleta? Porque la que Recoleta, hablás fue más reciente, que estaba la fila de la gente esperando para cobrar. Violeta. Claro, exactamente. Sí, que les habían prometido 25 y les daban 10. Violeta, claro. No, pero me había quedado pensando en esto que dijo Sergio, ¿no? De que Lilia en un momento se pone a debatir a un trabajador del Garrahan que habla de lo poco que gana y ella le empieza a hablar, bueno, pero yo tuve que esperar un montón para seguir mi vocación. Antes de estudiar para ser cosplayer, ¿no? Que es lo que a ella es su pasión, dijo que tuve que trabajar en otras cosas y no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad que desconoce cómo la mayor parte de la gente trabaja y estudia en las universidades públicas. Yo que he pasado por, no sé, 5 o 6 del conurbano, incluso también en algunas privadas, ¿no? La gente trabaja y estudia. Obvio. Trabaja y estudia. Muy pocos tienen la oportunidad de solamente estudiar. Muy pocos tienen la oportunidad solamente de dedicarse a los estudios. Y en la Argentina la mayoría de los estudiantes son estudiantes que trabajan, que se esfuerzan un montón, que agarran y juntan puchito donde sea para pagarse Y sabes, Mechi, donde yo vi muy claro esta idea que vos estás planteando también muy claramente. Ella en un momento va analizando el debate y dice, bueno, yo quería ser astronauta y también, si yo quiero ser astronauta, el Estado no tiene por qué pagarme mi capricho. Y la respuesta es, Lilia, si querés ser astronauta, anda a estudiar ingeniería aeroespacial. Claro. Ningún problema. Vas 5 o 6 años. O sea, nadie te va a cumplir el sueño. No es que vos después de estudiar 6 años medicina, una especialidad, hacer una residencia en el Garrahan, es que el Estado te cumplió un caprichito. Te rompiste el lomo laburando y estudiando para poder hacer una carrera encima hoy mal paga. Si vos querés ser astronauta, me parece que está buenísimo y ojalá todas las personas que tengan esa vocación la puedan hacer. Ahora, hay que ir a la universidad, estudiar ingeniería espacial, irte a la NASA, rendir un examen, concursar, o aquí en Argentina también. Ya tenemos la CONAE, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales. Exactamente, digamos, seguramente hay una carrera, como el sistema científico tecnológico de la Argentina. Yo tengo una compañera secundaria de Misiones, mirá, que estudió y que hizo todo eso y trabaja hoy en la NASA y entrena para ser astronauta. Pero no es que vino el Estado y le dijo, te cumplo el caprichito. No, lo que laburó se rompió el lomo laburando desde que era chica tenía ese sueño, como Lilia, seguramente, solo que Emilia le puso esfuerzo y lo logró. No como vos, Lilia, que estás ahí haciendo cosplayer de astronauta porque no pudiste hacer nada para lograrlo. Ya que estamos hablando de médicos y volviendo a la entrevista que muy poca gente vio al presidente Milei, bueno, en algún momento Milei sostiene en esa entrevista que los residentes en otros países pagan su residencia en lugar de cobrar por su residencia. Esto también es falso. Sí, ayer en la comisión yo le decía a las médicas que vinieron del Garrahan, les decía que seguramente Milei ve Grey's Anatomy, de Good Doctor, y dice, no, en Grey's Anatomy también le pagan a los médicos. Y de hecho mi marido, que es fanático de Grey's Anatomy, acaba de terminar hoy de ver por tercera vez toda ese bodrio. Ahora entiendo por qué te dedicas a la política, para no estar viendo Grey's Anatomy en casa. Dice, en la temporada 12, el capítulo 19, hay un paro en el hospital de Grey's Anatomy en reclamo de que les aumenten las residencias, pero les pagan las residencias. Así que creo que hay un total desconocimiento, como todo, ¿no? Tiran humo. Y hay un sector de la población que no se lo cuestiona, que dice, no, la verdad, qué privilegio poder hacer una residencia en el Garrahan, debieran pagar para hacerla. Igual eso de no entender ni la serie ni las películas es un clásico. Sturzenegger, cada vez que menciona el Rey Señor de los Anillos, Star Wars, no sé qué, la pifia, hace todas las metáforas mal, usa mal los personajes, no nos olvidemos de las referencias a series de Netflix de Patricia Bullrich. Sí. ¿No? Que vienen ya desde hace 3 presidencias, ¿no? Digamos. Ya lo vas a entender. No había Netflix. Sí, todavía no había, pero ella ya
veía, bueno, esta cosa, ¿te acordás de la plata que se pudre porque la entierran, ¿no? Y todas estas cosas. Terrible. En fin, creo que les puedo ofrecer hoy un minuto de cierre a cada uno, si tienen ganas de volver a esta vieja tradición de tener unas palabras de despedida, sería el momento. ¿Por qué lado empiezo? A ver, Julián. ¿Cómo no, querido Juan Di Natale? Mañana es 26, ¿no? Paro, 26 y 27, paro docente, paro activo, 17 horas, vamos a estar frente al Pisurno, bueno, reclamando, como es de costumbre, los docentes universitarios, desde que empezó el gobierno de Milei, reclamando por no solo nuestros salarios, que están atrasados ciertamente, sino por el sistema científico-tecnológico argentino, que efectivamente está siendo desguazado y vivimos una nueva era de fuga de cerebros desde que se inició este gobierno, que desfinancia la salud, desfinancia la educación, desfinancia, y esto no hemos hablado hoy, pero seguramente desfinancia también la cuestión que tiene que ver con las rutas, que tiene que ver con la infraestructura, y de hecho le ha negado ahora la ayuda a las víctimas del temporal en Bahía Blanca, ¿no? Así que, perdóname la pequeña humarada, pero qué lástima que el paro docente no haya sido ayer, así no nos metía un gol el Oakland, ¿no? Pero bueno, se ríen los gallinas del control. Mira cómo están. Sí, claro que sí. Mechi, tu momento. No sé, podemos pasar para allá. Ok, perfecto. Sigo pensando. Sigo pensando. Ahora me tomó de sorpresa, ahora que ¿viste? digo. No, quiero agradecer especialmente todo el apoyo internacional que han recibido los profesionales de la salud y los trabajadores del Garrahan, en especial en lo que respecta a la brutal mentira del presidente Javier Milei respecto de que en otros países los residentes no cobran. Gente de Europa y gente de Estados Unidos han especificado precisamente no solo que cobran, los montos que cobran, y han expresado toda su solidaridad para los profesionales y los trabajadores del Garrahan. Espero que se haya enterado el presidente de esto, ¿no? Que alguien le cuente que está diciendo cosas Por supuesto, que no, si está mirando este programa. no son exactas, ¿no? Bueno, hola Javier, ¿cómo estás? Exacto. O nos pincharon los teléfonos. No, decía Julián lo de la fuga de cerebros. Mañana justo tenemos reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica en la Cámara y se trata de un proyecto mío sobre la fuga de cerebros, que ojalá que el único cerebro que se fugue sea el de los libertarios. Bueno, que fugue. Hay que tenerlo primero. Claro. Sí. Ahora, pero da algún detalle más, por favor, del proyecto. No, pues la verdad que estamos muy preocupados por una doble situación en relación al sistema científico-tecnológico, que también es particular de esta época y de la no admitida recesión que vive el país. No solo hay fuga de cerebros del sistema científico-tecnológico público en Argentina, sino que muchas de esas personas no encuentran trabajos mejores remunerados en el sector privado, como ese mito de me voy del CONICET y vayan al sector privado. Y de la agroindustria me hago rico. Entonces mucha gente, incluso contra su deseo y contra lo que quisiera, termina buscando oportunidades laborales fuera del país. Algunos otros que deciden quedarse a pelearla están con dobles o triples trabajos, vendiendo ropa, manejando un auto para alguna aplicación. Aquello del arquitecto taxista de los 90 volvió en una versión 3.0. Ojalá que logremos entender la dimensión del daño que le estamos haciendo al desarrollo o al posible desarrollo del país con este ataque tan brutal al sistema científico-tecnológico. ¿Mechi? Sí, estaba confundida porque tenía muchos pensamientos juntos, pero bueno, no vine unos días y los temas económicos se fueron amontonando, ¿no? En algún momento hay que repasar, pero bueno, esta semana el dato es el FMI acá. El FMI, casualmente, iba a venir la semana que salió la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y digo casualmente porque el FMI tenía agendada esa fecha para venir acá y el presidente estaba de viaje, ¿no? Claro. Las casualidades de esa de no todo, les avisaron. Todo, mirá que esta semana pasan cosas. Claro, bueno, sí. Ahora están acá. Como decíamos antes, Caputo no juntó los dólares que se había comprometido para las reservas, a pesar de todos los manotazos de abogado que pegó. Pero hay bifes de chorizo. Pero le van a dar un waiver, que es el perdón, digamos, y lo que queda a dilucidar estos días es cuándo se va a hacer el desembolso, porque venía de la mano de que haya 2.000 millones de pesos más de dólares, de los que ya se habían dado. Eso lo vamos a ver estos días. Lo que sí va a presentar Caputo es que sí cumplió con las metas de el ajuste y de la no emisión. Así que veremos cómo sigue. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Como siempre, fue un placer. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV.
con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Ponele Filco. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Un minuto pasó de las 10 de la noche y ya estamos esperando el comienzo de QR, todo el equipo listo. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo Caruso, buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me quedé muy prendido. Por supuesto, hay muchas historias para compartir hoy, ustedes las han repasado, pero me quedé prendido en la provocación del gobierno con la presencia de Lilia Lemoine en la movilización de reclamo de jubilados y jubiladas. La verdad es que sí, insólito y a la vez nada nuevo, ¿no? Porque es cierto. Lilia Lemoine se dedica a eso, digamos, parece que esa fuera como su principal función y digo, funciona mejor provocando que argumentando, ¿no? Digamos, me parece que si provoca y no habla, le sale mejor, ¿no? Claro, y estamos de acuerdo en que no se corta sola. Yo no sé si alguien le dice andá, o ella sabe cuál es su misión y va interpretando las escenas en donde tiene que ir a provocar. Pero es un gobierno que le echa mano a la provocación, que de alguna manera se construyó a sí mismo, ¿no? Como espacio político provocando, pero en el paso del tiempo, esa es mi duda, Juan, no es que me sorprenda, pero en el paso del tiempo, y cuando las cosas están cada vez más calientes, cada vez más tensas, el gobierno sigue apostando a la provocación como si fuera su manera de volver al centro de la escena o algo por el estilo. Y ahí se me generan varias preguntas sobre si ese hilo resiste para siempre, ¿no? ¿Cuánto más, no? ¿Cuánto más? Porque, digamos, porque atrás de la provocación está como la nada misma, ¿no? O, bueno, o un plan que no funciona. Sí, o están esperando que reaccionen del otro lado y que eso justifique lo que vos decías. Claro. Que eventualmente si jubilados y jubiladas reaccionaban, los reprimían. Seguro. Claro, eso iba a pasar. También otra cosa, ¿no? Lilia Lemoine va a provocar ahí, no va a provocar a una marcha de gordos rudos, digo, no va a provocar a barra bravas. No, claro. Va a provocar a 20 jubiladitos. No corre tan rápido como Fran Fijab, digamos, ¿no? Exactamente, bueno, pero también siempre tienen la protección policial, ¿no? Digo, yo decía esto hace unos minutos, que realmente es muy violento, es muy indignante ver cómo a otros diputados los gasean. Sí. Y a estos se los llevan como si fuera la novia, ¿no? Así es, sí. Yo estoy seguro, Juan, que un montón de cosas en alguna cuenta la sociedad las anota. Después quizá algo cambia el espíritu del momento, cambia la legitimidad que se le da a ciertas cosas o a ciertas provocaciones por parte de este sector de la política y en algún momento esa factura aparece, ¿no? Me parece que no queda en la nada, pero ojalá que estés en lo cierto, ojalá que no estés equivocado. Sí, que no devenga violencia mayor. No, por supuesto, pero bueno, que no nos olvidemos de ninguna de estas cosas, porque lo de hoy igual, digo, si lo pones en la lista de todas las provocaciones, hasta es muy chiquitito, ¿no? Sin ni hablar.